Estimados alumnos, en esta oportunidad veremos los mecanismos que generan edema. Los objetivos de la clase son que puedan repasar conceptos fisiológicos en relación a la regulación del equilibrio hídrico, que puedan conocer las variables fisiológicas que regulan el proceso de filtración capilar y cómo se modifican en los estados edematosos, y que puedan conocer los mecanismos de edema de las principales condiciones de interés clínico, las cuales ustedes se enfrentarán, y así correlacionar los mecanismos fisiopatológicos de los estados edematosos con los hallazgos semiológicos que ustedes verán en su práctica clínica. Como conceptos, tenemos que tener claro que el agua corporal total representa aproximadamente, ¿cierto?, un 60% del peso corporal, ¿ya? Y aunque vemos, ¿cierto?, que eso varía también de acuerdo a lo que es el sexo, a lo que es la constitución corporal y también a la edad, ¿ya? Y de esta agua corporal, ¿cierto?, 2/3, a lo menos, ¿cierto?, se encuentran en lo que es el fluido intracelular o espacio intracelular, ¿ya? Y 1/3 lo vamos a encontrar en el fluido o espacio extracelular. Por lo tanto, si uno toma como ejemplo un hombre promedio de 70 kilos y asume que el 60% de su peso es agua corporal, va a equivaler a 42 litros. Y de esa agua corporal total, 28 litros van a estar en el intracelular y 14 litros van a estar en el extracelular. Ahora, de esto, ¿cierto?, de esta agua que es extracelular, ¿ya?, ¿cierto?, asumiendo esos 14 litros de este sujeto de 70 kilos, ¿cierto?, por lo menos 1/4, ¿ya?, de él se va a encontrar en el espacio plasmático o intravascular, lo que va a equivaler a una volemia, ¿cierto?, entre 3,5, 4 litros más o menos, y, ¿cierto?, 3/4 lo vamos a encontrar en el compartimento intersticial, ¿cierto?, dentro de lo que es el extravascular, ¿ya?, que va a equivaler más o menos a 10 litros y medio de esos 14 litros. Y de este fluido intravascular, que es al que nosotros tenemos acceso, ¿cierto?, solo, ¿cierto?, el 20% se encuentra en lo que es el compartimento arterial, ¿cierto?, constituyendo el 80% de este fluido plasmático en el compartimento venoso, ¿ya? Y eso es importante que lo tengan presente cuando ustedes analicen el tema del shock. Y esta agua corporal total, que dijimos que era equivalía a un 60%, ¿cierto?, la vamos a calcular, ¿cierto?, en base al porcentaje que nosotros vamos a estimar del peso del paciente. Y como bien les dije, esto va a depender también de otros factores, principalmente de la constitución, del género y de la edad. Por eso, en promedio, en el adulto varón, ¿cierto?, lo vamos a hacer equivaler al 60% del peso, pero en la mujer, por ejemplo, lo hacemos equivaler al 50%, al igual que en el anciano varón. En la mujer, ¿cierto?, anciana, es más bajo, 0,45, y si ustedes se fijan en la parte de arriba de la tabla, entre más nos acercamos a edades pediátricas menores, el porcentaje de agua corporal total es mayor. Fíjense ustedes que en el neonato es del 80%. Y eso significa que el neonato con poca pérdida de fluido, por ejemplo, si está cursando con vómito, puede tener una deshidratación importante que lleva, ¿cierto?, a gravedad. Y en base a eso nosotros vamos a poder calcular finalmente lo que es el agua corporal total. Pero, si nos fijamos bien, este porcentaje también depende de otros factores, ¿cierto? Y entre ellos, de lo que es la constitución. Fíjense ustedes que el obeso tiene menos porcentaje de agua corporal, por lo tanto se deshidratan más en relación a los pacientes que están caquécticos, ¿cierto?, con este enflaquecimiento patológico, en el cual el porcentaje de agua corporal total es mayor que en el sujeto normal. Y en este esquema, ¿cierto?, la idea es reflejar cómo, ¿cierto?, se mueve el agua entre los distintos espacios, ¿ya?, entre el
espacio, ¿cierto? Extracelular, acá dado por el fluido intersticial y el plasma, y el espacio intracelular. Y todo esto está regulado, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo que es el proceso de osmosis, ¿ya? Y, y eso es lo que comanda, ¿cierto? Lo que es el movimiento de fluidos entre el intra, ¿cierto? Y el extravascular. Pero, ¿cierto? Entre compartimentos extracelulares, ¿ya? En este caso, entre el compartimento intravascular y el compartimento intersticial, quienes regulan el movimiento de fluidos son las fuerzas de Starling, ¿ya? Y también, ¿cierto? Los componentes histológicos que tienen estos distintos espacios. Y cuando se alteran estos fenómenos, es cuando se va a producir lo que es el edema. Este esquema les quiere reflejar lo que ocurre con el concepto de la presión osmótica, que es fundamental en la fisiología, y lo que se quiere demostrar acá o mostrar es que en esta tinaja, ¿cierto? En este recipiente, tenemos agua destilada, ¿cierto? En una parte, aquí. O sea, agua que está libre de electrolitos en este recipiente, que en el fondo es un vaso de precipitado, y está separado en dos compartimentos por una membrana que es semipermeable, o sea, que es permeable en forma libre al agua, pero no a la sal, no al cloruro de sodio. Y las moléculas de agua, nosotros vemos acá que exhiben un movimiento que es bastante aleatorio y que pueden difundir a través de esta membrana por un mecanismo similar al de la difusión de soluto. Pero cuando nosotros a un espacio de esto le agregamos, ¿cierto? Sal o cloruro de sodio, ¿cierto? Como soluto a un compartimento, las fuerzas cohesivas intermoleculares van a reducir el movimiento aleatorio o la actividad aleatoria de las moléculas de agua en este compartimento. Y como el agua va a pasar de un área de alta actividad, ¿cierto? Al área de baja actividad, ¿ya? Esta alta actividad o movimiento aleatorio se va a encontrar en el espacio que no tiene electrolitos o que los tiene en muy baja cantidad, en muy baja concentración. Por tanto, el movimiento es de alta actividad hacia uno de baja actividad, ¿ya? O sea, el agua en el fondo va a fluir hacia el compartimento que contiene solutos. Y este aumento de volumen en el compartimento que tiene el soluto va a elevar la presión sobre las paredes de este espacio, ¿ya? Va a elevar la presión sobre este compartimento. Y esa presión hidrostática generada por las moléculas de agua se puede medir por la altura de la columna, ¿ya? La altura de la columna de fluido sobre este compartimento. Y nosotros decimos que se alcanza el equilibrio cuando la presión hidrostática que tiende a empujar el agua de regreso al compartimento libre de soluto va a ser igual a las fuerzas osmóticas generadas por esta adición de la sal, que tiende a causar el movimiento de agua en esta dirección, en la dirección opuesta, ¿ya? Y esta presión de equilibrio es la que nosotros vamos a denominar como presión osmótica. Y la presión osmótica generada por este soluto va a ser proporcional al número de partículas en dicho soluto. Y lo que nosotros tenemos que recordar, ¿cierto? De las clases que probablemente vieron de química, es que un mol de cualquier sustancia que no sea disociable tiene el mismo número de partículas, o sea, el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Y en ese sentido, la presión osmótica va a estar determinada por las concentraciones molares de los solutos que están presentes. Y de esa forma, la unidad de medida que se toma se va a denominar osmol. Y lo que sabemos es que un osmol es igual a un gramo de peso molecular, o sea, a un mol de cualquier sustancia que no sea disociable. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando acá de fluidos corporales, fluidos que
están relativamente diluidos, ¿ya? Es mucho más propicio que nosotros hablemos de lo que es el miliosmol o milimol, o sea, una milésima parte de lo que es un mol o un osmol, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos cloruro de sodio y un milimol de cloruro de sodio va a ser igual a 2 milimoles o 2 miliosmoles en el fondo de presión osmótica, y esto obviamente se va a dar porque el cloruro de sodio se disocia en dos componentes, en sodio y cloruro. Y algunos solutos, como por ejemplo clásicamente la urea, es bastante soluble en lípido, y eso significa que tiene la capacidad de atravesar libremente la membrana plasmática. Y por ello, si nosotros agregamos urea a un compartimento, eso va a conducir a un nuevo equilibrio que se alcanza por la entrada de la urea en el compartimento libre de soluto, ¿ya? En vez del movimiento de agua en la dirección opuesta. O sea, en el fondo no es capaz de generar presión osmótica en el equilibrio y no hay movimiento de agua. Por eso la urea es un ejemplo de osmol inefectivo. Lo mismo, por ejemplo, va a ocurrir cuando nosotros tomamos alcohol. El etanol de los alcoholes que nosotros tomamos también tiene esa capacidad de ser soluble en lípidos, y por lo tanto, cuando se ingiere este tipo de bebida, ¿ya? El etanol aumenta mucho en el plasma, pero habrá pocos cambios en la presión osmótica efectiva en este plasma, y por ello, ¿cierto? Hay poco efecto en la distribución del agua, ¿ya? Vimos entonces que el sodio es un osmol efectivo, y los osmoles efectivos entonces son aquellos que son capaces de generar presión osmótica. Y la presión osmótica es la que determina finalmente la distribución del agua corporal entre los distintos compartimentos de fluidos del organismo. Ahora, ¿qué trastornos se generan en el equilibrio salino si, por ejemplo, existe demasiada agua? ¿Ya? El equilibrio hídrico en general es regulado para que se evite grandes cambios en lo que es la osmolaridad plasmática, ¿ya? Y la osmolaridad plasmática está en relación, ¿cierto?, con lo que es la natremia, ¿ya? Y también de esta forma se evitan grandes cambios en lo que es el volumen circulante efectivo. Y si nosotros tenemos demasiada agua libre, ¿cierto? Lo que vamos a producir es hiponatremia, y si nosotros tenemos muy poca agua libre, lo que vamos a producir es hipernatremia, ¿ya? Si hay demasiado sodio, lo que se va a generar es una expansión de volumen, y nosotros lo que vamos a ver es que el volumen de los espacios corporales va a estar determinado por la cantidad de sodio. Y en este caso se va a producir edema, ¿ya? Y si hay muy poco sodio, se va a producir lo contrario, ¿ya? Deshidratación y depresión de volumen, ¿ya? Tenemos que tener presente que la natremia va a estar regulada por los cambios en el balance del agua y no por los cambios en el balance de sodio o volumen. Y hay que tomar en cuenta que teórica y virtualmente todas las membranas celulares y los capilares periféricos son permeables al agua. Y ello conduce, ¿cierto?, a que la distribución del agua sea totalmente determinada por el concepto de presión osmótica. Y tenemos que tener presente que los compartimentos corporales presentan principalmente un soluto limitado a sus espacios. Y ese soluto es el que va a poder atraer el agua hacia su compartimento, ¿ya? O sea, vamos a tener un osmol efectivo predominante en cada uno de los espacios, ¿ya? Y en este caso, en el espacio extracelular, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Lo que es el intravascular y el intersticial, vamos a tener al sodio como osmol efectivo preponderante. En el caso del intravascular, también vamos a tener ahí un aporte de lo que es la albúmina, y en el intracelular va a ser el potasio el osmol efectivo. Por lo tanto, ¿cierto? El sodio puede atravesar libremente la pared capilar, por lo cual, ¿cierto?, conecta los espacios extracelulares, intersticial e intravascular, ¿ya? Y se va a comportar, por lo tanto, como un osmol inefectivo en este caso.
Y por eso el edema, ¿cierto?, se produce cuando existe un aumento de sodio en el intersticio, y por ello existe un aumento de volumen de líquido intersticial en un tejido o en algún órgano o espacio en particular. ¿Cómo se evidencia clínicamente lo que es el edema? Ya cuando ustedes vayan a sus prácticas clínicas, van a generar, ¿cierto? Van a evaluar si el paciente tiene aumento de volumen y si ese aumento de volumen es edema o no. Y ese edema se va a visualizar, ¿cierto?, cuando el aumento del volumen intersticial sea mayor a los 2,5 a 3 litros de exceso. Y ustedes van a aprender a que el edema periférico lo van a poder evaluar a través de la presencia del signo de Godet, ¿cierto? O la presencia del signo de Pitting, que es una hendidura que se forma en la piel cuando ustedes presionan contra ella, ¿cierto? En esa área que está edematosa, como se muestra en la figura abajo y en la figura superior, ¿ya? Y esto se debe al movimiento de ese exceso de agua intersticial que se va a alejar del área en que ustedes están aplicando presión. Y existen dos situaciones, ¿ya? Que son básicas en fisiopatología que van a generar edema. Por una parte, tenemos la alteración en la hemodinámica capilar que favorece el movimiento de fluido, ¿ya?, desde el espacio vascular hacia el intersticio, como ocurre, por ejemplo, en el shock, ¿ya?, y que tiene una base inflamatoria. Y ustedes van a ver cómo se genera ese edema inflamatorio, ¿cierto?, en otros cursos. Y el otro mecanismo es la retención renal de sodio y agua de la dieta que nosotros estamos consumiendo, y eso va a hacer que aumente el volumen extracelular. Además, ¿cierto?, este mecanismo es compensatorio para cuando disminuye el concepto de volumen circulante efectivo, ¿ya? Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el shock, o cuando tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada, o un daño hepático crónico descompensado, o el mismo síndrome nefrótico, entre otros ejemplos, porque cuando disminuye el volumen circulante efectivo, disminuye también la perfusión renal. Y eso es un estímulo para que se active el sistema adrenérgico y se active la renina y todo el sistema, ¿cierto? Renina, angiotensina, aldosterona, para finalmente poder retener sal y retener agua. Y de esa forma restaurar lo que es la volemia que se está perdiendo. Lo que ocurre, ¿cierto?, en particular, es que parte del líquido que se retiene va a ingresar al intersticio por ese aumento primario en la presión intracapilar. Y el efecto neto va a ser la mantención de un volumen plasmático normal, pero a costa de aumentar marcadamente lo que es el volumen extracelular total, que es lo que genera más edema. Y por eso, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva los vemos, ¿cierto?, muy edematosos, pero sin embargo su volumen circulante efectivo está disminuido. En otras condiciones, como por ejemplo ocurre en la enfermedad renal primaria, ¿ya?, o en glomerulopatías primarias que producen, por ejemplo, síndrome nefrótico, la alteración primaria va a ser la retención anormal, ¿cierto?, de fluidos por parte del riñón, y eso va a llevar a una expansión del plasma y una mayor expansión del volumen intersticial. Y acá nosotros vemos que el intercambio de fluidos entre el plasma y el intersticio va a estar determinado por las presiones hidráulicas y por las presiones oncóticas que tiene cada uno de estos compartimentos. Pero también, ¿cierto?, el grado de fluido en el intersticio va a ser determinado por cuánto es la capacidad de remoción que tienen los vasos linfáticos, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, tenemos que hablar del concepto de filtración neta y nos tenemos que referir a lo que es la ley de Starling. Y la ley de Starling va a expresar lo que es la relación entre la presión hidráulica y la presión oncótica. Y ahí nosotros vemos que la filtración neta de un líquido, ¿ya?, va a ser igual a la permeabilidad capilar por la diferencia entre las gradientes que se producen en la presión transcapilar. Y la permeabilidad capilar
¿cierto? Está dada por el producto, ¿cierto? Entre este concepto, ¿cierto? Entre este concepto, entre el LP, ¿cierto? Y ese, donde este LP está expresándonos lo que es eh, la unidad de permeabilidad, o mejor dicho, la unidad de porosidad que tiene la pared del capilar, ¿ya? Y este S va a estar expresándonos lo que es la superficie que va a estar disponible para la filtración, ¿ya? Y la gradiente de presión hidráulica va a corresponder a la diferencia entre la presión hidráulica entre, ¿cierto? En el fluido capilar, básicamente, y la presión hidráulica en el fluido intersticial, y la gradiente de las presiones, ¿cierto? Eh, Oncóticas, ya va a estar dada entre la diferencia entre la presión oncótica capilar menos la presión oncótica del intersticio, y estas se van a multiplicar por el coeficiente de reflexión que tienen las proteínas en la pared capilar, el cual en general va entre 0 y 1. ¿Ya? Cuando es 0, hablamos de que es permeable completamente, y cuando es 1, hablamos de que hay impermeabilidad. Y todo eso se va a multiplicar, ¿cierto? Por la unidad de permeabilidad o la unidad de porosidad por, ¿cierto? La superficie para la filtración. Y la hemodinamia capilar real difiere en parte de la ecuación de Stalin, que se ve bastante teórica y entendible, porque en el fondo la estructura del espacio intersticial y la barrera de filtración capilar son más complejas de lo que se creía antiguamente, ¿ya? Y aquí tenemos que tener bastante claro que el intersticio no es solamente un compartimento de líquidos puros, o sea, de ultrafiltrado que proviene del plasma, que está libre de proteínas en el fondo, sino que hablamos aquí de un sistema de 3 fases, ¿ya? Una fase es el fluido, que entre comillas fluye libremente. La otra es una fase de gel, que contiene moléculas grandes, que son glicosaminoglicanos con polianiones, ¿ya? O polianiónicos en su superficie. Y la otra es la matriz de colágeno, ¿ya? Lo que tenemos que tener claro aquí es que los iones de sodio están unidos a estos glicosaminoglicanos y ejercen, ¿cierto?, una presión osmótica que promueve la filtración capilar, ¿ya? Lo que significa, en el fondo, que se opone a una presión hidrostática que está ejercida por la matriz colágeno. Y aquí la albúmina, ¿cierto?, del intersticio se va a limitar a lo que es la fase fluida, ¿cierto?, de este flujo libre, y la concentración va a estar determinada por las tasas relativas de agua y por el flujo de albúmina a través de lo que es la barrera capilar. Y aquí nosotros estamos viendo otra estructura, ¿ya? Que cada vez va teniendo mayor importancia a medida que se va conociendo más la fisiopatología de muchas condiciones, que es el glicocálix, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El glicocálix del endotelio. El glicocálix también está contenido en los vasos linfáticos. Y este glicocálix es una estructura que es bastante compleja, pero que como características es bastante rica en glicoproteínas y en proteoglicanos, ¿ya? Y eso es lo que va recubriendo el endotelio vascular, y recubre también, ¿cierto?, lo que es el endocardio, y como les dije, ¿cierto?, el endotelio linfático. Y este glicocálix está formado por un componente del plasma que están relacionados entre sí de una manera directa, ¿cierto? O a través de proteoglicanos y de glicosaminoglicanos, ¿ya? Y todos estos componentes son bastante importantes para lograr mantener la integridad de la barrera hematointersticial, ¿ya? Y obviamente para mantener la funcionalidad de lo que es el endotelio como órgano, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante este glicocálix en la formación del edema? Es porque la eliminación de cualquiera de sus constituyentes ya va a afectar obviamente en forma muy importante sus propiedades y las propiedades del endotelio, como por ejemplo el mantener, ¿cierto?, la selectividad a nivel de la permeabilidad, ¿ya? El endotelio se puede alterar desde el punto de vista de la permeabilidad
y obviamente también se puede echar a perder lo que es el flujo sanguíneo microcirculatorio, y eso hace que exista un estado de leak capilar o fuga capilar y formación de edema. Y es una de las causas, por ejemplo, de edema inflamatorio, cuando hay una infección grave, por ejemplo, en el organismo, o incluso si nosotros, por ejemplo, en un paciente que está en shock, lo queremos reanimar de forma muy agresiva, también podemos echar a perder este glicocálix porque este volumen que está pasando a una alta tasa de velocidad, ¿cierto? Y que también tiene componentes muy distintos a lo que es el plasma, aunque se plantea que es fisiológico, la verdad es que puede romper esta estructura, puede barrer con ella y por lo tanto alterarla y producir alteración en esta barrera en hematoendotelial y por lo tanto, ¿cierto? Producir esta fuga de líquidos y finalmente, ¿cierto? Edema. Y aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de lo que son los vasos linfáticos, ¿ya? Recordando, ¿cierto? Que estos vasos tienen la capacidad, ¿cierto? De drenar lo que es parte del fluido plasmático a través, ¿cierto? De sus vasos y llevarlo a las grandes venas, ¿ya? Y la capacidad, obviamente, de este flujo linfático es bien variable dependiendo de los tejidos y lo que se sabe hoy en día es que la angiogénesis linfática puede estar regulada por este enlace que existe, ¿cierto?, en el intersticio por el sodio a todas estas moléculas de glicosaminoglicanos. Por lo tanto, constituirían una parte importante de lo que se conoce como respuesta adaptativa al aumento del fluido intersticial. Y nosotros sabemos hoy en día que el grado de acumulación de fluido en el intersticio es en gran parte determinado por la tasa de remoción que tengan estos vasos linfáticos, por lo que su funcionalidad se debería mantener lo mejor conservada posible. Y aquí obviamente el glicocálix también cumple su función en mantener todo este rol. Y tenemos que tener claro que la presión hidráulica capilar, ¿cierto? En esa fórmula, en esa ecuación de Starling, ¿ya? Es generada por la contracción cardíaca y es relativamente insensible a las alteraciones en la presión arterial. Y eso nos está indicando cuán estable es la presión capilar, pero lo que nosotros necesitamos saber es cómo se produce esta estabilidad de presión capilar que es independiente de los cambios que hay en la presión arterial. Y esto se va a dar por variaciones en la resistencia en el esfínter precapilar, ¿ya? Y este esfínter es el que determina hasta qué punto la presión arterial logra ser transmitida hacia el lecho capilar. Y esto se denomina, ¿cierto?, a este nivel, autorregulación de flujo. Y por esa autorregulación de flujo de muchos tejidos, es que, por ejemplo, si la presión a nivel sistémico, la presión arterial a nivel sistémico aumenta mucho, el esfínter lo que va a hacer es contraerse y así evita que ingrese más flujo por esta presión aumentada y no se transmite hacia el lecho capilar este aumento de presión, ¿ya? Y este mecanismo de autorregulación se va a encontrar modulado en forma local, dependiendo de los tejidos y dependiendo del metabolismo al cual estos son sometidos, por mediadores locales, ¿cierto? O por receptores de estiramiento que se encuentran en la pared vascular, ¿ya? Y todo este fenómeno es bastante efectivo y eso explica por qué, ¿cierto? Los pacientes que tienen hipertensión arterial no van a estar desarrollando, ¿cierto? Edema necesariamente. Lo que sí, ¿cierto? Es que la resistencia en el extremo venoso no está bien regulada, ¿ya? Por lo tanto, si el aumento es a nivel de la presión venosa, ¿ya? Se va a producir un cambio similar en la presión hidráulica capilar y eso sí predispone al edema. Y esto explica por qué se forma edema distal a un sitio de obstrucción venosa cuando, por ejemplo, se ha formado un coágulo y tenemos, ¿cierto?, una trombosis venosa profunda, ¿ya? Como ejemplo clásico. Y algo que tenemos que también tomar en cuenta es que por varios estudios experimentales que se han hecho en modelos animales como humanos, la verdad que ha sido bastante difícil saber cuáles son los valores normales de estas fuerzas de Stalin, ¿ya? Obviamente porque es muy difícil la medición de este tipo de parámetros, pero se conocen algunos.
como por ejemplo la presión oncótica del plasma, porque la vamos a determinar a partir, por ejemplo, de una muestra sanguínea. Y hay diferencias importantes en lo que es la magnitud de las fuerzas de Stirling en los distintos órganos. Por ejemplo, en este caso, en el músculo estriado o rhabdomusculatura, ¿cierto? Y en el tejido subcutáneo, ¿cierto? Se forma bastante edema periférico. En particular, la rhabdomusculatura presenta capilares en que la presión hidráulica capilar media, ¿ya? Que es la que expulsa el líquido desde el capilar, va a ser aproximadamente, ¿cierto? 17 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica del plasma, que es la que extrae el líquido hacia el espacio vascular, va a ser aproximadamente de unos 26 milímetros de mercurio. Y esta presión se va a contrarrestar en forma parcial con la presión oncótica intersticial, que se plantea que está en promedio entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Y, ¿cierto? En relación a lo que es la presión hidráulica intersticial, se sabe que su efecto neto en lo que es la creación del gradiente medio pequeño es de aproximadamente entre 0,3 a 0,5 milímetros de mercurio. Y este pequeño gradiente que se forma es el que favorece la filtración de líquido fuera del espacio vascular, pero este líquido, ¿cierto?, es removido por los vasos linfáticos y devuelto a lo que es la circulación sistémica. Y aquí vemos, ¿cierto?, lo que ocurre en el tejido hepático, ¿ya? Que también es asiento de formación de edema, que nosotros vamos a conocer como ascitis, ¿ya? Y esto se debe tener bastante en cuenta, ¿ya? Que explica entonces este fenómeno, y es que los sinusoides, ¿ya? A nivel hepático, son altamente permeables a las proteínas. Y eso significa que las presiones oncóticas capilar e intersticial son aproximadamente iguales, ¿ya? Y eso significa que no tenemos una diferencia de presión oncótica transcapilar importante, por lo tanto no hay gradiente, ¿ya? Y el efecto neto es que el gradiente de presión hidráulica es el que va a favorecer la filtración y no va a tener oposición. Y hasta cierto punto, por decirlo así, la filtración se va a minimizar con una presión hidráulica capilar más baja que en el músculo esquelético, ya que aproximadamente 2/3 del flujo sanguíneo hepático van a derivar de la vena porta, que es el sistema de baja presión. Pero, aún así, todavía existe un gradiente más grande que va a favorecer la filtración, ¿ya? Pero la ascitis no se va a desarrollar normalmente porque los vasos linfáticos son los que tienen una tasa de remoción más alta y van a tender a eliminar lo que es este líquido filtrado. En el caso del pulmón, ¿ya? El control del volumen extracelular es bastante estricto a nivel de este sector, y en el compartimento intersticial pulmonar se requiere mantener el volumen de fluido al mínimo por la funcionalidad de este sistema, ¿ya? Y de esa forma el intercambio de gases respiratorios se puede dar a través de este espacio. En otras palabras, para la barrera hematogaseosa, un volumen mínimo de agua intersticial asegura la máxima relación entre superficie y espesor para la difusión óptima de gases, ¿ya? Aquí el movimiento neto de fluido a través del endotelio microvascular, ¿cierto?, de los pulmones va a ser determinado también por las fuerzas de Stirling, donde la presión capilar corresponde a la presión hidrostática capilar pulmonar entre la arteria pulmonar y la presión del atrio izquierdo, y está influenciada por las fuerzas gravitacionales, ¿ya? Que sigue siendo más elevada en las partes inferiores que en el ápice cuando nosotros estamos en posición vertical. Y se estiman aproximadamente 5 milímetros de mercurio, ¿ya? La presión hidrostática intersticial, en este caso, es desconocida, ¿ya? Pero se acepta en general que está muy por debajo de la presión atmosférica. Y la presión coloidal intersticial se va a derivar de la concentración de las proteínas del fluido linfático en el pulmón, y en general se asume que la composición proteica del intestino, del intersticio, debería ser similar a la del fluido linfático que va a drenar este espacio, ¿ya? Y por lo tanto debería ser cercana a los 12 milímetros de mercurio. Y la presión coloidal capilar pulmonar se va a medir fácilmente, y se sabe que esta está entre valores de 25 a 28 milímetros de mercurio.
Pero hay que tener en cuenta que el flujo neto de fluidos a través del endotelio pulmonar está influenciado también por un coeficiente de filtración, que es una propiedad específica del sistema capilar pulmonar, que lo que hace es describir cuánta agua fluirá por la membrana o por la barrera por unidad de cambio de presión, que acá se va a estimar en 1 mililitro de agua por cada milímetro de mercurio de presión. ¿Ya? En condiciones fisiológicas, lo que hay es un flujo neto positivo de líquido desde el espacio capilar al intersticio alveolar, y aquí este fluido está muy regulado por la existencia de microvasos linfáticos dentro del espacio extraalveolar, los cuales tienen válvulas que permiten el movimiento unidireccional de fluido. Y estos microvasos linfáticos van a incrementar gradualmente de tamaño a medida que se van uniendo a ubicaciones más céntricas y hacia el centro del hilio pulmonar, donde aumentan de calibre y van a coalescer de cierta forma para formar lo que son los troncos linfáticos que van a drenar hacia el sistema venoso central. Y respecto a la presión oncótica, tenemos que tomar en cuenta que los principales solutos efectivos en el intersticio son las proteínas que se filtran, mayoritariamente, ¿cierto?, la albúmina y también los mucopolisacáridos, ¿ya? El grado de acumulación de las proteínas filtradas va a depender, en este caso, de dos aspectos: de la permeabilidad capilar y de la tasa de eliminación por el sistema linfático. Y respecto de la permeabilidad capilar, ¿ya?, nosotros tenemos que señalar que el coeficiente de reflexión de las proteínas a través de la pared vascular se asume cercana a 1, ¿ya? Es decir, es impermeable a la pared. Y sin embargo, los grandes poros capilares permiten la difusión de albúmina, por lo que la mitad de esta se va a encontrar en el espacio extravascular. Y por ello la presión oncótica en el intersticio equivale entre el 30 al 60% de lo que es la presión oncótica en el plasma, ¿ya? Y respecto a esta tasa de eliminación por este sistema linfático, si no hubiera remoción linfática, lo que pasaría es que la concentración de proteínas en el intersticio llegaría a ser igual a la concentración en el plasma, aunque vimos obviamente que la pared capilar, ¿cierto?, tiene una permeabilidad muy baja a las proteínas. Ahora, el efecto neto de todo esto es que la presión oncótica intersticial va a depender en parte de la concentración plasmática de proteína, lo que se desprende, ¿cierto?, la función que tendría la hipoalbuminemia en la formación del edema. De esa forma, la disminución de la albuminemia, ¿cierto?, o la concentración plasmática de albúmina, genera disminución de la presión oncótica en el plasma. Y de esa forma hay movimiento de fluido desde el espacio vascular al intersticio, pero hay que recordar, ¿cierto?, que con el tiempo se va a filtrar menos albúmina y la presión oncótica intersticial también va a disminuir. Y de esa forma, es muy importante que ustedes lo comprendan, se va a generar un gradiente de presión oncótica transcapilar, ¿ya? O sea, hay una diferencia de presiones oncóticas, pero ese gradiente puede permanecer sin cambios. Y vamos a ver, ¿cierto?, que de esa forma no se va a producir un gradiente oncótico que sea necesario para poder generar edema. En base a todo esto que hemos ido viendo, vamos a concluir, ¿cierto?, que el desarrollo de edema requiere una alteración relativamente grande en una o más de las fuerzas de Starling en una dirección que favorezca el aumento de la filtración neta, ¿ya? Y esto ocurre principalmente por un aumento en la presión hidráulica o hidrostática capilar, pero también por alteración en la permeabilidad capilar o por disminución de la presión oncótica o coloidosmótica plasmática o porque haya una obstrucción linfática. El incremento en la presión hidráulica capilar generalmente va a ser inducido por el aumento de la presión venosa, ¿ya? Y este aumento en la presión venosa, ¿cierto?, o la persistencia de esto, se va a producir por dos mecanismos, ¿ya? O por un aumento de volumen plasmático que obviamente lleva, ¿cierto?, a un aumento del volumen del compartimento venoso, y también por obstrucción venosa. Ejemplos de ello, ¿cierto?, que vamos a ver en esta clase, es la insuficiencia cardíaca crónica,
el síndrome nefrótico, ¿cierto? La enfermedad renal avanzada, la cirrosis hepática, en particular, ¿cierto? Sobre todo en estadios iniciales, eh, los fármacos, el uso de fármacos como antiinflamatorios, estrógenos, corticoides, ¿cierto? Entre otros. También un ejemplo es el edema gestacional y premenstrual que se produce, y también muchos de los edemas idiopáticos o edemas inducidos secundariamente al uso de diuréticos. ¿Ya? Y el incremento, ¿cierto?, de la presión hidráulica también dijimos que ocurría por obstrucción venosa efectiva. Y ejemplo de ello, ¿cierto?, es la formación de ascitis en la cirrosis hepática porque aumenta la presión sinusoidal, ¿cierto? O también se produce por obstrucción venosa hepática, que es una condición que se denomina síndrome de Budd-Chiari, ¿ya? Esto también puede ocurrir a nivel cardíaco, ¿cierto? Donde la disminución aguda de la compliance cardíaca por disfunción diastólica puede producir edema pulmonar agudo cardiogénico, así como, por ejemplo, ¿cierto?, la insuficiencia cardíaca derecha y las enfermedades obstructivas del pericardio pueden producir edema periférico. Y otra causa de edema, ¿cierto?, es por obstrucción o insuficiencia venosa, que puede ser local como en la enfermedad tromboembólica venosa, ¿cierto?, en la trombosis venosa profunda, o en la estenosis venosa, ¿cierto? O patologías que sean como muy afines, que van a producir, ¿cierto?, edema local distal a la obstrucción, ¿cierto? En el síndrome postrombótico, en la insuficiencia venosa crónica como tal. El otro gran mecanismo fisiopatológico para que se forme edema es la disminución de la presión coloidosmótica a nivel plasmático, pero vamos a ver, ¿cierto?, que no es muy relevante como tradicionalmente les van a decir a ustedes y como se plantea en la mayoría de los textos, ¿ya? Excepto obviamente cuando haya una condición de hipoalbuminemia severa, o sea, que la albúmina plasmática esté bajo 1,5 a 2 gramos por decilitro, siendo un normal, ¿cierto?, de 4 a 4,5 gramos por decilitro. Esta hipoalbuminemia, ¿cierto?, puede deberse a pérdidas de proteína, como ocurre, por ejemplo, en pérdidas de origen renal, como ocurre en el síndrome nefrótico, o por pérdidas de proteínas por el tracto gastrointestinal, ¿ya? Y lo otro es que se deba a que estas se están sintetizando poco porque existe insuficiencia en el órgano que las produce, como el hígado, ¿cierto? Insuficiencia hepática, o porque no se absorben, ¿cierto? O no se dispone de los sustratos para que el hígado la sintetice, como ocurre, por ejemplo, con los síndromes de mala absorción y los síndromes de malnutrición en general. Otro mecanismo de edema son el aumento de la permeabilidad capilar, que es típicamente, ¿cierto?, observado lo que es el edema de causa inflamatoria, como en la sepsis, en los grandes quemados, ¿cierto?, en el síndrome de distrés respiratorio, en el trauma en general, así como los de causa inmune, como por ejemplo el que se produce en el angioedema, ¿ya? Las alteraciones en la función linfática también pueden llevar a edema, ¿ya? Por ejemplo, si existe disrupción del glicocálix a nivel del endotelio linfático, o si hay disminución de la compliance intersticial, todo eso puede que lleve a que exista disminución de la presión oncótica plasmática, ¿ya? En las neoplasias, por ejemplo, en las neoplasias eh, existe obstrucción de los vasos linfáticos o incrementan los nódulos linfáticos y eso hace que se obstruya el flujo linfático, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el hipotiroidismo se plantea que el edema se desarrolla por la unión de las proteínas filtradas a los mucopolisacáridos que están en el intersticio y que se están acumulando excesivamente por esa condición. Y así, ¿cierto? Vemos que pequeños gradientes de presión van a favorecer lo que es la filtración. Y se esperaría en el fondo que un pequeño cambio en las fuerzas hemodinámicas conduzcan a edema. Pero se ha visto tanto en estudios clínicos como en estudios de experimentación que el edema se forma solamente si el gradiente que favorece la filtración va más allá de los 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Y ahí recién se forma edema. Pero ¿por qué no se forma edema antes de eso? ¿Ya? Y eso se va a dar por las respuestas protectoras, ¿cierto?, que tiene el organismo para hacer frente a esta condición de aumento de gradiente, ¿cierto?, que van a variar según el tiempo de evolución que tenga
la causa. Y estas respuestas, ¿ya? Que son compensadoras o preventivas y que previenen, ¿cierto?, el edema antes de ese aumento de gradiente, son básicamente tres, ¿ya? Por una parte, ¿cierto?, tenemos la remoción linfática de fluidos, donde va a existir una adaptación del sistema linfático, aumentando el flujo linfático y también aumentando la vasocontracción linfática. Y la respuesta va a ser mucho más óptima, obviamente, cuando los procesos que generan edema son crónicos en vez de ser agudos, porque dan tiempo para la compensación. Y eso, por ejemplo, explica en gran parte por qué se desarrolla edema pulmonar con menores niveles de presión capilar hidráulica cuando la insuficiencia cardíaca es aguda en relación a cuando es crónica. El otro mecanismo es un aumento de la presión hidráulica intersticial, ¿ya? Donde el ingreso de fluido al intersticio va aumentando la presión hidráulica en este espacio y eso lleva a que disminuya la velocidad de salida del fluido desde el espacio vascular. Y el tercer mecanismo es la dilución y remoción de proteínas del intersticio, ¿ya? O sea, el fluido que ingresa al intersticio diluye las proteínas en ese espacio y de esa forma se disminuye la presión oncórtica intersticial. Además, obviamente que los vasos linfáticos van a eliminar las proteínas del intersticio. Y todo eso lleva también a que disminuya la velocidad de salida del fluido desde el espacio vascular. Y, ¿cierto? Tenemos la retención secundaria de sodio y agua, para lo cual tenemos que recordar el concepto, ¿cierto?, de volumen no estresado y volumen estresado. Recordando, ¿cierto?, en esta gráfica, donde vemos, ¿cierto?, acá la presión media de IN sistémico en relación a la volemia total, en que cierto volumen de esta volemia no genera estrés sobre la pared y por lo tanto no genera circulación de fluido, ya ese volumen no está circulando, no genera cierto presión de perfusión, pero sobre cierto nivel se va a generar con pequeños aumentos de volumen una gran presión, ¿cierto? Que mueve el fluido río arriba y por lo tanto permite mantener circulación, ¿ya? Que es el volumen estresado o volumen circulante efectivo. En el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Desde el punto de vista tanto clínico como fisiopatológico, vamos a diferenciarla en insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Y en la insuficiencia cardíaca aguda existe una reducción abrupta, ¿ya?, de lo que es la función ventricular izquierda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está cursando con un infarto agudo miocardio y antes no tenía una alteración estructural cardíaca, obviamente este infarto le va a producir una insuficiencia cardíaca aguda a un corazón que estaba sano y que no está adaptado, ¿ya?, para estar cursando mal. Por lo tanto, producto de esto, va a aumentar la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo y esa presión se transmite en forma retrógrada hacia el atrio izquierdo y luego hacia las venas pulmonares, aumentando la presión capilar pulmonar. Y todo esto se traduce en fuga de fluidos hacia el espacio respiratorio, inundándolo y generándose un cuadro de edema pulmonar agudo, ¿ya? En resumen, se genera edema, ¿cierto?, por obviamente una forma de obstrucción venosa, ¿ya? La insuficiencia cardíaca crónica, en cambio, ¿cierto? Como la disfunción ventricular se ha ido generando en el tiempo y de forma progresiva, ha dado tiempo para que se desarrollen los mecanismos de compensación neurohormonal y eso contrarresta la disminución del gasto cardíaco. Principalmente hay una activación crónica, ¿cierto? En lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en lo que es el tono adrenérgico, y eso va a determinar que se retenga sodio y agua y por lo tanto aumente el volumen extracelular. Y este aumento en la volemia aumenta obviamente la presión hidráulica en el sistema venoso y provoca eso la fuga de fluido y por lo tanto en paralelo aumenta la presión hidráulica capilar y da origen a la congestión y edema. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Tenemos una capacidad funcional que va disminuyendo en el tiempo en una insuficiencia cardíaca crónica en relación, por ejemplo, a esto,
que puede haber una insuficiencia cardíaca que también sea crónica en el tiempo y que vaya disminuyendo su capacidad funcional, pero hay un quiebre clínico por un evento agudo que también va a producir una insuficiencia cardíaca aguda y por eso la capacidad funcional del paciente disminuye abruptamente, ¿ya? O un corazón sano presenta un evento como un infarto o una ruptura valvular, por ejemplo, y rápidamente su gasto cardíaco disminuye y este corazón no tiene mecanismos para compensar ese daño y la capacidad funcional se va a suelo, a pique, rápida y agudamente, ¿ya? Y eso obviamente tiene una correlación muy importante con lo que ustedes van a ver en la clínica, ¿ya? Que es lo siguiente, ¿ya? Eh, y aquí nosotros hacemos la conexión entre los mecanismos fisiopatológicos con la presentación semiológica. Y ahí esto lo vamos a ver el próximo año cuando veamos fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Aquí lo que vemos en la gráfica, ¿cierto? En el eje de las ordenadas es la capacidad funcional, ¿cierto? Principalmente medida por la disnea, que es el síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca. Y en el eje de la abscisa vamos a ver el tiempo en el que transcurren, ¿cierto? Estos síntomas. Y la curva verde, lo que está graficando, ¿cierto? Es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca crónica, que a medida que va avanzando la enfermedad, ¿cierto? Se van generando los mecanismos neurohormonales que van a permitir compensar este avance y va disminuyendo también progresivamente la capacidad funcional. Y vemos, por ejemplo, en este dibujo, el caso típico del paciente que está congestivo, ¿cierto? Tiene harto edema periférico, fíjense ustedes las extremidades inferiores, tiene una hepatomegalia congestiva, está con ingurgitación yugular, y esa radiografía que muestra un corazón que está estructuralmente, ¿cierto? Dañado, se ve grande, hay una cardiomegalia, ¿ya? Eso no se desarrolla, ¿cierto? Rápidamente de un día para otro, tomó tiempo. Y vemos el típico patrón en esa radiografía de congestión pulmonar. Más encima el paciente, si ustedes se fijan, está en ortopnea, está sentado, pero está bien tolerado, se ve tranquilo. En cambio, en la curva roja, nosotros tenemos, ¿cierto?, que hay una disminución, ¿cierto?, rápida de la capacidad funcional. Y ustedes tienen que de allí en adelante saber que hay tres formas de presentación de una insuficiencia cardíaca aguda. Que se descompense una insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? O que exista un edema pulmonar agudo cardiogénico o el mismo shock cardiogénico es parte de este espectro, ¿ya? Y vemos que la primera curva, ¿cierto? Va a reflejar una caída que va siendo progresiva al inicio y posteriormente es más abrupta en esta capacidad funcional que se deteriora, ¿ya? Probablemente porque aquí hubo un cuadro agudo agregado sobre este corazón, ¿ya? Eh, un infarto al miocardio, por ejemplo, donde la necrosis causa ruptura de los músculos, ¿cierto? Papilares, por ejemplo, a nivel de la válvula mitral, y eso genera además una insuficiencia mitral aguda. Y eso posiblemente lleve a una disfunción cardíaca que sea de tal magnitud que se desarrolle incluso shock cardiogénico, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto? Aquí vemos lo típico que se evaluaría en un paciente que disminuye abruptamente su capacidad funcional, ¿cierto? En que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que eh, el paciente aumenta a tal punto la presión de fin de diástole que se va a generar edema pulmonar, y lo cual no es lo mismo que congestión pulmonar. Acá se inunda completamente el pulmón de fluido y por lo tanto se compromete el intercambio gaseoso. Y estos pacientes se van a presentar como en esta figura, ¿ya? Con una disnea extrema, ¿ya? Muy ortopneico, más que el caso previo, si ustedes comparan los dibujos. Los pulmones se ven bastante más velados por el fluido de este edema y muchas veces no vemos los hallazgos de una insuficiencia cardíaca crónica típica como se ven en los casos anteriores. Por lo tanto, evidentemente aquí estamos ante un cuadro mucho más grave, ¿cierto? Y el tratamiento, como van a aprender más adelante, es distinto en estos dos espectros clínicos de lo que es la insuficiencia cardíaca. Perdón. Aquí vemos la clásica curva presión-volumen, ¿ya? Que ustedes tienen que haber visto en sus cursos de fisiología. Y lo que podemos ver acá es que vemos las relaciones de las curvas normales
Y lo que ocurre en el caso de la insuficiencia cardíaca, donde hay una disminución de la contractilidad, por ejemplo, se produce un aumento del volumen diastólico y por ende un estado de sobrecarga de volumen ventricular que está descompensada. Y así el aumento de volumen intraventricular va a repercutir en el aumento de la presión de fin de diástole intraventricular, que va a deteriorar aún más la función miocárdica. Y vemos que claramente va a disminuir lo que es la pendiente de la curva que relaciona la presión con el volumen de fin de sístole, y se muestra claramente una disminución del inotropismo, ¿ya? Por lo tanto, aumenta el remanente diastólico con acortamiento de la curva del lucitropismo y una disminución global del volumen sistólico, que es lo que va a caracterizar este estado fisiopatológico de insuficiencia cardíaca. Y aquí vemos las gráficas de la relación de Franken-Starling, que lo que nos hace es mostrar los efectos hemodinámicos que tiene la insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Y estas relacionan, ¿cierto?, en el eje de las abscisas, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y en el eje de las ordenadas, el volumen sistólico. Si ustedes se fijan en la curva en verde, lo que se está mostrando es la relación normal. O sea, si ustedes se fijan, al aumentar la presión de fin de diástole, va a existir una mejora inducida por el estiramiento mejorado de la contractilidad cardíaca, lo cual, cierto, es producto de las propiedades de Frank-Starling, y eso, cierto, aumenta el volumen sistólico y así el efecto va a ser el aumento en el gasto cardíaco. Obviamente, si asumimos que la frecuencia cardíaca aquí no está variando. Si ustedes se fijan en la curva azul, aquí se ve graficada la relación en la insuficiencia cardíaca cuando esta es moderada, o sea que está compensada. Y lo típico que vemos, ¿cierto?, es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica en este caso y que no está descompensado, ¿ya? Desde la letra A a la B ahí vemos claramente que disminuye el volumen sistólico y eso significa que también disminuye el gasto cardíaco. Y eso lleva a que el paciente en forma posterior retenga sodio y agua y aumente su volumen plasmático y así aumente la presión de fin de diástole y termina aumentando la contractilidad cardíaca y de esa forma va a revertir la alteración inicial. Y si nosotros visualizamos entre la letra B y C, ¿cierto?, vamos a ver este aumento en la contractilidad cardíaca para compensar. Y así se restaura este estado de insuficiencia, ¿ya? Y con eso se restaura, obviamente, lo que es la perfusión tisular. Y así se va a generar un nuevo estado de estabilidad de la insuficiencia cardíaca que se generó, entre comillas, ¿cierto?, por esta retención adicional de sodio y fluido. Y aquí graficamos lo mismo, ¿ya? Que cuando existe una disfunción cardíaca y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco, los mecanismos compensatorios en forma secundaria son el aumento de las hormonas que contrarrestan la hipovolemia, o sea, la norepinefrina y la vasopresina, que a su vez van a estimular la liberación de renina, y esta renina a que aumente la angiotensina 2 circulante y la angiotensina 2 a que aumente la aldosterona. Y todo eso va a llevar a vasoconstricción, que va a llevar a un aumento de la presión de perfusión tisular, pero a largo plazo, la disminución en la excreción de sodio y agua, que es lo que va a generar el edema. Y al existir por estos mecanismos de vasoconstricción renal, ¿cierto?, va a producirse una disminución del flujo renal y por lo tanto se va a afectar la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y con esto mejora la reabsorción de sodio a nivel proximal por la angiotensina 2 que está elevada y por la norepinefrina que también, acuérdense, que tiene acción en el túbulo proximal para aumentar la reabsorción de sodio, y eso va a aumentar también en forma secundaria la secreción de aldosterona y por lo tanto vamos a terminar aumentando la reabsorción de sodio en el túbulo colector y los niveles, ¿cierto?, de esta vasopresina que están elevados van a provocar que se reabsorba más agua a nivel del ducto colector. Lo que nosotros vemos inicialmente es que estos mecanismos logran revertir el estado de insuficiencia para suplir la perfusión de los tejidos, pero a largo plazo son deleterios, constituyen un estrés crónico, porque mantienen elevados los niveles circulantes de estas hormonas que van a provocar otros efectos que son secundarios y deleterios para el organismo, ¿ya? Como por ejemplo la fibrosis del tejido miocárdico, y eso va a llevar a remodelación miocárdica y a un corazón que estructural, histológicamente, va a ser anormal.
pero a medida que avanza esta condición en el tiempo, los mecanismos se van a volver obviamente más deleterios. Y aquí, en la curva roja de la misma gráfica anterior, ustedes ven, ¿cierto?, que esta condición se torna tan grave que incluso al aumentar la presión de fin de diástole no se va a normalizar el volumen sistólico. ¿Ya? Lo que sí se ve es que va disminuyendo el gasto cardíaco y hay una tendencia continua a retener sodio. Por lo tanto, es aquí donde se produce el edema en este síndrome y marca lo que es el estado descompensado de la insuficiencia cardíaca. En el edema pulmonar agudo, ¿cierto? En el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, lo que se va a producir, ¿cierto?, es que con presiones de capilar pulmonar mayor a los 18 milímetros de mercurio, ¿cierto? Se va a generar edema. En cambio, en la insuficiencia cardíaca crónica, el edema se produce cuando estas presiones de capilar pulmonar están solo en los 25 milímetros de mercurio, o sea, el umbral es mucho mayor. Pero como habíamos mencionado, esto tiene que ver obviamente con el tiempo de evolución para que se entablen los mecanismos de compensación y también por el mecanismo de adaptación linfática en el tiempo, ¿cierto? Para aumentar la remoción de este fluido. ¿Ya? Y acá vemos un modelo gráfico, ¿cierto? En el cual vemos cómo se produce el edema pulmonar, ¿ya? Y vemos la conexión en serie de ambos corazones en el adulto, que es típico, en el cual al aumentar la presión intracavitaria, por ejemplo en el corazón izquierdo, vamos a disminuir el volumen sistólico. Y si nos fijamos bien, en un solo mililitro respecto al corazón derecho, ¿cierto? Vamos a ver que al ser un circuito en serie, ambos gastos cardíacos deberían ser iguales. Y esa pequeña reducción de 1 mililitro aumenta el volumen diastólico y por ende la presión de capilar pulmonar. Y ese ml, ¿cierto? Nosotros lo tenemos que multiplicar por la frecuencia cardíaca, ¿ya? O sea, ya no es 1 ml, sino que serán 70 o más en un minuto y así. Y por eso, pequeñas magnitudes de disminución del volumen sistólico se van a traducir en exceso de fluido que va a fugar al espacio pulmonar y ahí obviamente se van a gatillar los mecanismos de compensación en la insuficiencia cardíaca crónica. La cirrosis hepática, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí nosotros vemos la imagen, ¿ya? Del sinusoide hepático. Y en la cirrosis hepática, ¿cierto? Nosotros vemos que hay una alteración en la estructura del parénquima hepático, que es un concepto más morfológico, ¿ya? Cuando ustedes hablan de daño hepático crónico, vamos a estar describiendo lo que es un síndrome, ¿ya? Que es una expresión más semiológica o clínica del daño morfológico que es la cirrosis propiamente tal. El daño hepático crónico puede manifestar las consecuencias del daño estructural, como por ejemplo es la hipertensión portal, y así como puede manifestar también una insuficiencia hepática que se refiere a la alteración funcional. En otras palabras, uno tiene un paciente con daño hepático crónico que puede o no tener insuficiencia hepática asociada. En el caso de la cirrosis, en este caso, ¿cierto? En la gráfica, a medida que aumenta, ¿ya? O que avanza el proceso, se producen cambios que son importantes. Por un lado, se genera vasodilatación del lecho esplácnico y ambos hechos, ¿cierto?, van a generar como respuesta una retención de sodio, lo que va a aumentar el volumen plasmático, ¿ya? Y por otro lado, se va a producir también obstrucción posinusoidal por esta fibrosis hepática que produce exactamente lo mismo. Esta obstrucción posinusoidal, va a provocar que aumente la presión sinusoidal, generando salida de fluidos desde los sinusoides, desde la cápsula hepática hacia el peritoneo, e inicialmente esto se compensa con un aumento en el flujo linfático, que devuelve esta fuga de fluidos a la circulación sanguínea, pero a medida que la enfermedad avanza, obviamente este mecanismo es sobrepasado y lo que se va a generar es acumulación de fluido en el espacio peritoneal que vamos a conocer semiológicamente como ascitis. ¿Ya? Si bien no están completamente dilucidados los mecanismos que explican los cambios hemodinámicos primarios en la cirrosis hepática, sabemos que se desarrolla en primera instancia la vasodilatación esplácnica, ¿ya? Y esto va a provocar que disminuya la resistencia vascular sistémica y por ende la presión arterial, lo cual va a activar la retención de sodio vía aumento del tono adrenérgico y del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
y también aumenta los niveles de vasopresina. Pero también ocurre una formación de fístulas arteriovenosas en todo el cuerpo, que nosotros semiológicamente vamos a apreciar como angiomas aracnifoides o arañas vasculares en la piel de estos pacientes, ¿ya? Y el punto es que si bien el gasto cardíaco en general está aumentado en estos casos, gran parte de este circula ineficazmente, o sea, en otras palabras, está mal distribuido el flujo, ya que se desvía por estas fístulas arteriovenosas, evitando el paso por los capilares y disminuyendo el outcap, ¿cierto? Capilar. Y a medida que la cirrosis avanza, más todavía, aumenta el grado, ¿cierto?, de vasoconstricción eh, mediada neurohormonalmente en los riñones y de vasodilatación esplácnica, ¿ya? Y eso también, ¿cierto?, se da, esta vasoconstricción se da en la raudomusculatura, ¿ya?, en estadios más avanzados. Y esto ocurre, ¿cierto?, en los riñones, y es muy importante porque al inicio la vasodilatación producía disminución del flujo sanguíneo renal, disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y eso disminuye la excreción urinaria de sodio a menos de 10 miliequivalentes por litro. Pero en la enfermedad avanzada puede desarrollarse una potente y sostenida, ¿cierto?, respuesta de vasoconstricción renal, y eso se desarrolla, ¿cierto?, como un síndrome que es bastante temido porque tiene una alta mortalidad y un pronóstico muy malo para los pacientes, que es el síndrome hepatorrenal. ¿Ya? Por lo tanto, la hipertensión portal va a generar como mecanismo, ¿cierto?, compensatorio un aumento de los vasodilatadores, como el óxido nítrico, por lo cual se va a producir, ¿cierto?, una vasodilatación arterial esplácnica, y esta vasodilatación va a provocar disminución del volumen circulante efectivo, al igual como ocurría en la insuficiencia cardíaca crónica, y eso va a hacer que se active el sistema simpático, aumentando los niveles de norepinefrina, y se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de vasopresina. Y todo eso va a hacer que se produzca como efecto neto la retención de sodio y agua. De esa forma se expande el volumen plasmático, aumenta la presión hidrostática en estos lechos, y eso hace que se genere fuga de fluido al espacio peritoneal y se va a desarrollar lo que es la ascitis. ¿Ya? Pero la cirrosis, a medida que avanza, ¿cierto?, va a producir insuficiencia hepática, y por eso se echa a perder la función de síntesis de albúmina y se va a generar hipoalbuminemia. Y esa hipoalbuminemia, teóricamente, debería generar disminución de la presión oncótica en el plasma y por ello una fuga de fluido del espacio intravascular al extravascular, ¿ya? Y eso explicaría la ascitis. Y eso, ¿cierto?, es lo que se les va a enseñar a ustedes habitualmente en semiología y en clínica, y también aparecen los textos más básicos. Sin embargo, tienen que tomar muy en cuenta que esto no es tan así, ¿ya? Porque la disminución de la presión oscótica por la hipoalbuminemia no contribuye a la formación de la ascitis. Y esto es porque histológicamente los sinusoides, ¿cierto?, a nivel del hígado, son libremente permeables a la albúmina. Y de esa forma la presión oncótica intersticial y la presión oncótica plasmática se igualan, son esencialmente las mismas y no generan gradiente, por lo tanto no hay un movimiento neto de fluido a través de los sinusoides hepáticos por esta causa. Por lo tanto, la ascitis no se genera por la hipoalbuminemia, sino que se genera por la hipertensión portal. ¿Ya? En la enfermedad renal, ¿cierto?, el edema en la mayoría se va a deber a una expansión del volumen que va a ser inducida por la incapacidad de excretar sodio, ¿cierto?, que se agrega a la dieta, ¿ya? Y aquí tenemos dos situaciones o dos contextos en los cuales esto ocurre, ¿cierto? La enfermedad renal crónica avanzada, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, la limitante principal está dada por la disminución de la tasa de filtración glomerular en forma importante, y lo que sí debemos recordar es que la excreción urinaria de sodio está determinada por la diferencia entre la carga de sodio filtrada y la reabsorción tubular de este, recordando obviamente que la carga filtrada va a estar determinada por la anatremia y la tasa de filtración glomerular. Y estas disminuciones, ¿cierto?, leves o moderadas de la tasa de filtración glomerular no van a ser suficientes para, ¿cierto?, alterar la homeostasis del sodio, porque esto se contrarresta con la disminución de la reabsorción tubular de sodio. Y eso, ¿cierto?, se da en los primeros estadios, ¿ya? Cuando se echa a perder esto es en la enfermedad renal avanzada, ¿ya?, donde hay una disminución muy importante de la filtración glomerular.
Y el otro contexto son las enfermedades, ¿cierto?, glomerulares, donde la disminución de la tasa de filtración glomerular va a llevar a disminuir el sodio filtrado, pero esto se compensa aumentando la reabsorción proximal de sodio y además aumenta la reabsorción a nivel del ducto colector, lo cual ocurre por una disminución de la capacidad de respuesta a los péptidos natriuréticos por aumento de la actividad de la ATPasa de sodio-potasio, que a su vez aumenta el transporte activo de sodio. ¿Ya? En las enfermedades túbulo-intersticiales, ¿ya?, el edema es más infrecuente porque en este proceso primario lo que se afecta es la reabsorción tubular de sodio, y es algo similar a lo que ocurre también en las enfermedades renales vasculares. Y en el caso del síndrome nefrótico, que corresponden a trastornos que existe, ¿cierto?, en el cual existe un aumento en la permeabilidad glomerular a las macromoléculas, ¿cierto? Y en base a esto se configura, ¿cierto?, un síndrome en que como hallazgo tiene una proteinuria que es muy acentuada, que por convención es una excreción mayor a 3,5 gramos de proteína al día, en que hay autores también que la plantean como más de 3 gramos al día, y eso se denomina proteinuria en rango nefrótico. Tenemos hipoalbuminemia, ¿ya?, y tenemos edema. Y se pensaba antes, y de hecho es probable que todavía ustedes se los vayan enseñando en otros ramos, que el edema se produce básicamente por esta hipoalbuminemia. O sea, el edema es por infrallenado vascular, pero desde hace rato sabemos que el mecanismo fisiopatológico del edema no es distinto al de otras enfermedades glomerulares. O sea, el edema es por sobrellenado, ¿ya? O sea, por retención primaria de sodio. Y aquí también tenemos el ejemplo del papel o el rol que cumple el riñón en un modelo animal de síndrome nefrótico unilateral que es inducido por una inyección de toxina a las células epiteliales glomerulares de una de las arterias renales, ¿ya? O sea, solo el riñón enfermo en este caso es el que va a retener sodio, lo que indica que hay factores neurohormonales intrarrenales, ¿cierto?, en lugar de los factores sistémicos, que van a ser los de importancia fundamental. Y como vemos en el gráfico, la excreción de sodio se reduce en los riñones con síndrome nefrótico en aproximadamente 2/3 respecto al riñón normal. Y aquí vemos otro gráfico con estudios de micropuntura en los que se toman muestras de fluido a través de micropipeta de los diferentes segmentos del nefrón y se van a analizar. Y aquí se analiza el manejo del sodio en un modelo, ¿cierto?, de ratas que se les induce un síndrome nefrótico unilateral. Y estos estudios mostraron que aunque se filtra menos sodio en el riñón nefrótico, debido a que se reduce la velocidad de filtración glomerular, se reabsorbe, ¿cierto?, menos, y de esa forma la cantidad de sodio que queda en la luz tubular al final del túbulo distal va a ser la misma en los dos riñones. O sea, en otras palabras, la entrega del sodio filtrado al extremo del túbulo distal va a ser igual en ambos riñones, enfermo y sano. Por lo tanto, para que esto ocurra, la reabsorción de sodio debe incrementarse en los ductos colectores, ya que existe una reducción de 2/3 de la excreción total de sodio en el riñón nefrótico en comparación a la del riñón normal, como vimos en la diapositiva anterior. O sea, la disminución de la excreción de sodio probablemente se debió a una mayor reabsorción de sodio en los ductos colectores. Ojo, que la micropunción en este caso no se puede realizar en el ducto colector, por lo que no se sabe cómo podría haber ocurrido este fenómeno. Aquí vemos estudios en pacientes con enfermedad de cambios mínimos, que es una glomerulopatía que produce síndrome nefrótico por excelencia, sobre todo, ¿cierto?, en edades pediátricas. Y aquí los pacientes fueron estudiados durante la enfermedad activa, ¿ya? Lo vemos aquí en los círculos abiertos, y cuando estaban en remisión, que son esos circulitos oscuros, ¿cierto?, cerrados. Y se vio que cuando la enfermedad está activa, tenían una concentración baja de albúmina plasmática, lo cual también se asoció con una disminución paralela de la albúmina intersticial, lo cual ocurre por disminución de la entrada de albúmina al intersticio. En otras palabras, la presión oncótica en el intersticio cambió en paralelo con la del plasma, lo que resultó en poco o ningún cambio en el gradiente de presión oncótica transcapilar, y este gradiente es casi normal. Eso da como resultado que la hipoalbuminemia sola o el gradiente de presión oncótica no debería haber sido responsable del edema en estos pacientes. Y ustedes tienen que siempre grabarse esto.
que la distribución de fluidos, ¿ya?, entre el espacio vascular y el intersticial depende del gradiente de presión osmótica transcapilar y no solo de la presión oncótica plasmática. ¿Ya? Hay hartos estudios modernos animales que sugieren que el edema se genera por la propia enfermedad renal en el síndrome nefrótico. Además, la reabsorción de sodio en el ducto colector, ¿cierto?, se produce, por lo cual hay una retención de sodio, y por ello es más probable que el edema del síndrome nefrótico sea por sobrellenado del espacio vascular. Y sí contribuye el edema por infrallenado con niveles plasmáticos de albúminas menores a 1,5 a 2 gramos por decilitro, pero no es un mecanismo por sí solo que produzca el edema. ¿Ya? Por lo tanto, si bien la hipoalbuminemia, cuando es severa, contribuye al edema al síndrome nefrótico, este se va a desarrollar principalmente por retención primaria de sodio y agua por la enfermedad renal de base en sí misma. Eso.